significa que Pacho Santos diga que estamos a puertas de una guerra civil? Este señor Francisco Santos es culpable, ¿cierto?, de esa creación de los grupos paramilitares que aquí en Cundinamarca descuartizaron, decapitaron y torturaron, persiguieron y exiliaron a miles de personas. Son tigres acorralados. Un tigre acorralado es muy peligroso y comienza a hacer comentarios como estos. Frentes de seguridad ciudadana, frentes ganaderos y nos vamos a organizar. Que Francisco Santos propone a Carlos Castaño, insisto, en el año 1997, la creación del bloque capital de los paramilitares. Vamos a proteger a la Corte, pero recordemos que este fue el vicepresidente del gobierno en el que se chuzaron a magistrados de la Corte porque no estaban eligiendo al fiscal de Uribe. Naciones Unidas pistola, a los de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pistola también. No dejarnos intimidar. Gustavo Petro no es una víctima, es el victimario, es él quien está atacando la institucionalidad y poniendo en riesgo la vida de los colombianos. Hoy la democracia de Colombia está en riesgo. Y el señor Gustavo Petro va a tener en sus manos una guerra civil. Explosivas, por no darle otro calificativo, declaraciones de Francisco Santos, alias Pacho Santos, el ex vicepresidente de Colombia y ex embajador, quien en la revista Semana, el día de San Valentín, un día especial para todo el mundo, decidió hacer una locución que dejó a más de uno pues pensando sobre ese fantasma que ha rondado en Colombia del paramilitarismo. Veamos entonces esta primera declaración de Francisco Santos en la revista Semana. ¿Sabe qué es lo que tenemos que hacer, Vicky? No dejarnos intimidar. Por eso el sábado del plantón. Y si nos toca, y le repito, si nos toca salir a rodear a la Corte, a defenderla, si los señores de la minga indígena vienen aquí a presionar, pues nos va a tocar organizarnos a nosotros también. Y el señor Gustavo Petro va a tener en sus manos una guerra civil, que es lo que quiere, que es lo que él desea. Porque es que aquí los ciudadanos que creemos en la libertad vamos a defenderla. Petro diga lo que diga, movilice a quien movilice y sus sicarios morales y su primera línea terrorista sigan diciendo lo que sigan diciendo, aquí nosotros nos vamos a enfrentar. Representante Alejandro Toro, ¿cómo vio estas afirmaciones del expresidente de la República, Francisco? Bueno, realmente es muy preocupante porque es que no es él. Realmente ya sí se ve una estrategia y fue lo que denunció el presidente y fuimos nosotros a denunciar en Washington, que esto es una ruptura institucional. Esto no fue que a este señor se le ocurrió salir a decir eso. Por otro lado, el gobernador de Antioquia está hablando de frentes de seguridad ciudadana. Por otro lado, están organizando los frentes ganaderos. O sea, yo sí creo que esto hace parte de una gran estrategia y eso es preocupante. Y ahora que está tan de moda el tema de los tigres, yo creo que son tigres acorralados y los tigres acorralados son muy peligrosos. Ellos temen a lo que va a suceder con la fiscalía. Miren, los políticos estamos acostumbrados a perder elecciones, vaya y venga. Los empresarios a perder plata y a perder negocios, pero ninguno está acostumbrado a perder la libertad. Y ahí es donde es importante la fiscalía y es lo que han tenido ellos. Los tiene acobardados, los tiene asustados y repito, son tigres acorralados. Un tigre acorralado es muy peligroso y comienza a hacer comentarios como estos. Frentes de seguridad ciudadana, frentes ganaderos y nos vamos a organizar. Señor Gerardo, ¿qué significa que Pacho Santos diga que estamos a puertas de una guerra civil? Significa que las élites de este país no han dejado esa forma de ejercer el poder. Las élites de este país han acumulado su riqueza a través del crimen, de la extorsión, del asesinato, a través de utilizar grupos paramilitares, crear grupos paramilitares con un objetivo, la acumulación de tierra, la acumulación de riqueza, y además han utilizado el Estado, ¿cierto?, como una clientela y una forma de privatización de lo que debería ser público. Entonces, el significado es que este señor no ha sido castigado. Ese es el resultado de la impunidad. En el año 1997, y esto es verdad jurídica, porque es el señor Salvatore Mancuso quien evidencia en repetidas ocasiones que Francisco Santos propone a Carlos Castaño, insisto, en el año 1997, la creación del bloque capital de los paramilitares. En concreto, ¿qué es el bloque paramilitar? Es un bloque de las Autodefensas Unidas de Colombia. Ya las Autodefensas Unidas de Colombia a lo largo y ancho del país habían decapitado, descuartizado, habían jugado fútbol
con la cabeza de dirigentes sociales, afros, campesinos, habían exterminado casi el movimiento sindical en Colombia. Acordémonos que para 1990 cerca del 13.5% de la fuerza laboral colombiana estaba sindicalizada. Después de ese genocidio, hoy tenemos el 3.5% de clase trabajadora sindicalizada. Esto para decir que las élites han utilizado el crimen y la barbarie como un objetivo, un arma de imponer un modelo económico. Y eso ha tenido diferentes etapas, ¿no? Pero Bueno, podemos hablar más adelante, desarrollando la idea. exacto, sí, más adelante hablaremos de lo que usted nombra el bloque capital, que tiene un capítulo especial en la historia de Francisco Santos y por supuesto del señor Mancuso. Pero Lau, Felipe, no sé quién nos quiere dar opinión, por ejemplo, cuando vieron esas primeras reacciones de Pacho Santos, Lau. Pues sinceramente no me sorprendería de Pacho Santos que estuviera proponiendo armar grupos de seguridad o hablando de una guerra civil, cuando pues estamos hablando de un señor que fue acusado por Salvatore Mancuso de financiar a los paramilitares, de promover el bloque capital, pero no solo eso, recordemos que Pacho Santos también propuso descargar eléctricas contra jóvenes que protestaban. Recordemos que Pacho Santos fue el vicepresidente del gobierno de Uribe, un gobierno en el que se chuzaron a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y se gestaron los Durante la falsos votación. positivos. Exacto, entonces durante la votación, o sea, hoy estamos diciendo vamos a proteger a la Corte, pero recordemos que este fue el vicepresidente del gobierno en el que se chuzaron a magistrados de la Corte porque no estaban eligiendo al fiscal de Uribe. A mí, por ejemplo, lo que me sorprende es que diga que este hombre quiere la libertad, o bueno, que diga que los hombres que quieren la libertad van a hacer una guerra civil contra protestantes, indígenas y sicarios morales, como llama este personaje, que es una cuestión increíble que un vicepresidente de la República haga eso, ex vicepresidente. Y lo peor de todo es que un ex embajador también le haga así a las organizaciones, las organizaciones internacionales que están ratificadas en Colombia. O sea, es que, ¿qué pasa? O sea, Bueno, ya que usted nombra eso y pues porque el tiempo apremia, lastimosamente, vamos a ver esa segunda declaración donde literal Pacho Santos dice hay que hacerle pistola a estas instituciones. Yo creo que va a empezar a ser hora y este plantón del próximo sábado es el primer momento en el que le vamos a decir a los de Naciones Unidas pistola, a los de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pistola también, porque la Corte Suprema se respeta, la democracia colombiana se respeta. Esto no es una república bananera. Inclusive aquí en el chat ya dicen, bueno, Pacho Santos o Pacho Remalo. Ustedes saben todo lo que está sucediendo en este momento con las denuncias contra la hoy fiscal Marta Mancera, pero pues esta pistola que le hace a los organismos internacionales pues deja mucho que decir de alguien que fue embajador. No sé cómo lo ve usted, señor Ricardo. Pues realmente lo que hace la élite de este país es jugar cuando le conviene con las organizaciones internacionales. No hay que olvidar que Francisco Santos, este individuo, estuvo precisamente con Almagro y con otras personas, con algunas de estas cortes y unos presidentes suramericanos azuzando la guerra en Venezuela. Ellos fueron los que llegaron hasta la frontera para provocar incluso casi una intervención, que fue una cuestión grotesca. Hoy se lamenta de las decisiones o de los pronunciamientos de la OEA o de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos porque no le conviene a sus intereses. Se porta de una manera desafiante. En las imágenes tal vez ustedes podrán mirar también que se arremanga cual matón de esquina, ¿cierto? Desafiando y hablando de una guerra civil. Claro, guerra civil donde los familiares de las élites no han estado, si no es usufructuando de las ganancias de la guerra, pero ninguno de sus familiares ha estado allí inmerso en la guerra. Entonces es fácil enviar a la sociedad civil para azuzar o a plantear una guerra. Usar otros hijos para la guerra. Claro, y este señor lo que sí debe quedar claro ante la opinión pública es que estamos hablando de una persona sindicada de crímenes como autor intelectual de la creación de un grupo paramilitar que nosotros lo vivimos en el occidente de Facatativá, en Cundinamarca. Esto no lo vimos en internet, nosotros lo vivimos. Esto le costó la muerte después de aquella gran coalición contra el referendo uribista en el año 2003,
que el pueblo colombiano se unió y le ganó a Uribe en su mejor momento, ¿sí? Para que no implementara la fórmula, todas las tesis económicas del Fondo Monetario Internacional. El pueblo colombiano, que es lo que tenemos que hacer ahora, se une en un solo cuerpo, sindicalistas, movimientos sociales, movimientos de mujeres, movimientos de toda clase ambientalistas, y no permitimos que pasara ese referéndum. Después del 2003, lo que hace la respuesta del gobierno fue empezar a asesinar sistemáticamente dirigentes sociales. Lo propio habían hecho, y en eso hay que también mirar un poco unos pasos hacia atrás en la historia. Esta élite y personas como este señor ha sido vicepresidente, ha sido embajador, ellos siempre ocupan algún cargo de influencia y de decisiones importantes. Lamentablemente esa élite, esas decisiones, insistimos, la ha utilizado para hacer del crimen su forma de vida, la acumulación y el usurpar la tierra de cerca de 7 millones de colombianos que fueron desplazados después de dejar ese reguero de muertos en sus familiares a través de crímenes horrendos. Este señor Francisco Santos es culpable, ¿cierto?, de esa creación de los grupos paramilitares que aquí en Cundinamarca descuartizaron, decapitaron y torturaron, persiguieron y exiliaron a miles de personas. Más adelante vamos a ir con ese énfasis porque Sí. tenemos las declaraciones de Mancuso y demás, pero representante Alejandro, usted que estuvo allá, que estuvo con las organizaciones, con las instituciones, que habló con ellos, que incluso pues les pasó un documento pidiendo pues que verificaran lo que está pasando en Colombia. ¿Usted cómo ve que un vicepresidente, ex vicepresidente y ex embajador le haga así, literal, a estas organizaciones? Mira, sumando esta intervención con la anterior, yo creo que tenemos que devolvernos 2 pasos y no caer en la cascarita que nos están poniendo. Es que para pelear se necesitan 2. Y ellos están haciéndonos creer que quien está planteando la pelea es Gustavo Petro. Cuando Gustavo Petro fue el que se reunió con Álvaro Uribe Vélez 2 veces, con su mayor opositor. Ha tomado más tinto con la oposición que con la bancada de gobierno. Es la persona que ha hablado de paz en Venezuela, que se interpuso a la confrontación de Israel contra el pueblo indefenso de Palestina. O sea, Petro es un hombre de paz. No podemos caer en la trampa que nos quieren poner de que ellos nos están contestando. No nos están contestando. Ellos quieren pelear. Ellos nos quieren llevar allá. Cuando estuvimos en Washington, hubo una recepción tremenda. Y uno lo nota porque yo me puse a ver las fotos de cuando estuvimos, por ejemplo, en la OEA y cuando estuvieron ellos. No vi ni siquiera fotos de la CIDH, estuvieron afuera, pero nosotros entramos y estuvimos hablando con las personas. Yo supongo que ellos lo que hicieron fue que radicaron, porque uno puede hacer eso, que inclusive lo puede hacer por internet. O sea, uno va cuando lo van a recibir, porque si no, usted la manda por correo electrónico. Querían también hacer su show. Pero la atención fue maravillosa, nos reciben los documentos. De la OEA, 3 horas después hacen el comunicado. De la CIDH, 3 días después hacen el comunicado porque había unas implicaciones ahí importantes, y nos fuimos a la ONU y se monta la ONU también. O sea, fue absolutamente increíble lo que sucedió. Una cachetada, se Lo podría que decir. sucedió en Washington. Y ellos volvieron, fueron allá, trataron de reaccionar y no han podido levantarse de ese golpe internacional que ellos no lo esperaban. Sí, de hecho yo les iba a comentar, de pronto la audiencia no sabe, yo estudié periodismo, pero también estudié relaciones internacionales, es decir, yo soy internacionalista, o sea, he estudiado estos organismos internacionales como la CIDH, la OEA, la ONU, y son organismos internacionales cuya labor es defender el Estado de Derecho, cuya labor ha sido históricamente defender la democracia en América Latina y defender los derechos humanos. De hecho, hemos visto que estos mismos organismos internacionales son los que han condenado la dictadura en Venezuela de Nicolás Maduro. Pero entonces, cuando condenan esa dictadura, la oposición ahí sí dice bien, la ONU, y citan a estos organismos internacionales para hablar de lo que está pasando en Venezuela. Pero cuando llaman a la Corte Suprema de Justicia a que elija rápido al fiscal para que no haya una ruptura en el sistema judicial, ahí sí son izquierdosos, ahí sí tienen una postura política, ahí sí son comunistas. Entonces, lo que pasa es que eso es lo que está sucediendo, lo que usted mencionaba, o sea, la oposición, la élite, el establecimiento usa los organismos internacionales como le conviene, sin darse cuenta que en realidad históricamente lo que han hecho es hacer defender la democracia en el continente. Apoya el trabajo periodístico del Tercer Canal. Ingresa a la app o a www.nequi.com. En la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata
o a la opción recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción recargar. Ingresa a la aplicación o a la página web de DaviPlata. Dale clic a la opción pasar plata. Elige la opción a otro DaviPlata, llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Continúa los pasos y confirma tu aporte y listo. Juntos visibilizamos la otra Colombia. Si te gusta nuestro contenido Y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos. La Colombia profunda. Recuerda, somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz.